Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, gracias también. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo nos fue con la tarea? Fácil, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién quiere presentar su tarea? Yo, Muy bien. Jessica, entonces, tantito. ¿Quién me dijo? ¿Jessica? Sí, Jessica, déjame te anoto. 7 p.m. ¿ya lo ven? Ya. Ok, bueno, entonces primero tenemos que empezar como qué es la lengua. Y bueno, la lengua es un órgano muscular que se va a proyectar dentro de la cavidad oral. Ahora es importante tomar en cuenta algunas estructuras porque nos sirve para pues, posteriormente. Tenemos que estar vértices, el surco medio de la lengua, la porción anterior de la lengua y la porción posterior de la lengua. Se va a dividir pues a partir del surco terminal o bueno, también dicen lingual, que bueno, que te va a ayudar justamente a separar la parte anterior de la posterior. Y enseguida, o sea, un poquito más posterior, o sea, atrás del surco terminal, tenemos el agujero ciego. Y bueno, ya entrando los receptores gustativos, su localización puede ser en la lengua, en la epiglotis, en las paredes de la faringe, y la unidad funcional como tal son los botones gustativos. Dentro de su estructura del botón gustativo, pues tenemos que hay un poro gustativo en la parte pues, más superior, y también tenemos tres células que son importantes, que son las células de sostén, las células sensoriales y las células basales. Ahora, las células de sostén son aquellas como que van a estar más en la pared y se van a extender desde lo basal hasta lo superficial, llegando al poro gustativo. Las células sensoriales hacen lo mismo desde lo basal hasta lo superficial, y bueno, aquí vamos a tener las microvellosidades, que estos van a ser importantes porque a la hora que entren unas sustancias dentro del poro gustativo, las van a captar como tal las microvellosidades, y a partir de los axones, porque justamente estas tienen axones, pues van a provocar la sinapsis. Y tenemos la parte de las células basales. Y ya, teniendo como cuatro tipos, que es la tipo 1, que van a ser delgadas, densas y tienen funciones de soporte. La 2, que son claras y finas, y esas tienen pequeñas vellosidades. Las 3 van a tener vesículas sinápticas, donde van a tener acetilcolina y catecolaminas para funcionarnos como sinapsis. Y las 4, pues se les conocen como interneuronas. Y bueno, los botones gustativos se van a agrupar formando papilas gustativas y tenemos cuatro, que son las caliciformes, las fusiformes, las foliadas y las filiformes. Dentro de las caliciformes son las que son de mayor tamaño, de hecho justamente se ven en esta parte de aquí porque justamente están más grandes y van a ser delante del surco terminal, y para pues identificarlo pues tenemos el foramen ciego y justito adelante está el surco. Entonces aquí se encuentran las papilas caliciformes. Aquí tenemos otra imagen que son estas. Y si se dan cuenta, pues son las más grandes. Y el número va de 8 a 12 papilas. Después tenemos las fusiformes, que estas se van a localizar como tal en los bordes laterales de la lengua, como los vemos aquí. Y pues estos pueden ser más en la parte del vértice. Más dicho, se encuentran más en el vértice. Y estos tienen una característica que son rojas por la vascularización. Entonces, justamente a la hora de verlas, se ven como puntitos rojos por esa parte. Después vienen las foliadas, que se van a encontrar en los bordes laterales de la lengua, que son justamente estas como lineecitas, que son estas. Y bueno, se dice que en las personas de la tercera edad no se alcanzan a visualizar bien, mientras que en los jóvenes sí. Y después, más finalmente, son las filiformes, que estas son las más pequeñas, pero también son las más abundantes. Generalmente no tienen botones y pues se encuentran en toda la superficie de la lengua, como se ven aquí. Y ahora tenemos sensaciones principales, que es el salado, el agrio o el ácido también le dicen, el dulce y el amargo. Y pues se distribuye, hay bueno, dos formas, la distribución topográfica y cómo hace todo el proceso químico, por así decirlo. Ahorita lo vamos a ver.
Está la distribución topográfica, que en la parte del vértice se va a encontrar más el dulce. En la parte del vértice y en las laterales es más el salado. En la parte media de la lengua, el ácido. En la parte más posterior, el amargo. Ahora, esto es como tal fisiológicamente, donde el salado pues va a provocar que ingrese como tal el sodio a la célula, y este sodio va a provocar una despolarización de la membrana. A la hora de provocar esta despolarización de la membrana, igual va a ingresar calcio a la célula. Este calcio va a movilizar las vesículas sinápticas y pues unirse para formar la sinapsis y así ejercer la parte de la función. Después viene el agrio y el ácido, que es más por los hidrogeniones, y estos hidrogeniones van a entrar por los conductos, y estos conductos lo que van a hacer es que van a, bueno, más bien dicho, el ingreso de los hidrogeniones van a provocar que se bloquee potasio. A la hora de bloquearse el potasio, pues va a generar una despolarización y va a ingresar como tal a través del calcio, y este calcio nos ayuda al movimiento de las vesículas para que libere y así se forme la sinapsis. Y después ya tenemos el amargo y el dulce, que las dos son unidas a proteína C, que van a ejercer pues, ciertas, bueno, o sea, ciertos procesos químicos, y entre ellos pues entra la parte del amargo y se va a unir al receptor T2R. Este pues acoplado a una proteína G, y para formar IP3, este IP3 lo que va a provocar es que va a activar el sodio para que ingrese a la célula, y también este ingreso del sodio va a provocar una polarización, va a ingresar el calcio, y el calcio va a mover las vesículas y así se libera. Y el dulce va a ejercer el mismo procedimiento, solo que está mediado por los receptores, que es el 1R2 y el 1R3, pero sigue este mismo proceso. Y bueno, el amargo pues está producido casi en su totalidad por sustancias orgánicas, y el dulce pues en la mayoría por compuestos orgánicos, ya sean azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, esteres y aldehídos. Hablando ya de la sensibilidad, pues tenemos que el tercio, bueno, los 2 tercios más dicho anteriores de la lengua va a ser por el trigémino y el facial, la parte del tercio posterior, que va a ser por el glosofaringio, y la epiglotis, esófago y repliegues aritmetiglóticos va a ser por el nomogástrico. Entonces, así es su sensibilidad. Con esto ya es lo último, que es la preferencia, el contraste y la supresión selectiva. La preferencia es la elección de alimentos frente a otros, y eso está muy vinculado a las necesidades y las funciones protectoras. Y el contraste, pues es la aplicación de diferentes tipos del gusto al mismo tiempo, es decir, nosotros podemos consumir algún tipo de alimento, y una sustancia, ya sea amargo o dulce, va a estar como más fuerte que la otra sustancia. Y pues esto provoca esta alteración en la percepción. Y la supresión selectiva, que esto es por algunos anestésicos locales, los cuales pues van a suprimir todas las sensaciones gustativas. Y pues ya. Y pues no son las bibliografías. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que compartir? Muchas gracias, Jessica. Sí, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces solamente lo que nos faltaría comentarles será justamente la parte de que, como bien lo mencionaba el texto que les envié, los sabores o la percepción de los sabores será gracias a una compleja unión de todos las percepciones. Quiere decir que necesitábamos receptores específicos, que eran justamente la parte de las papilas, pero también contribuyen a la sensibilidad del gusto, la parte de la textura de los alimentos, también las sustancias que se evaporan gracias a la parte de la masticación. Cuando vamos masticando, se va desprendiendo del bolo alimenticio, y estas sustancias llegan hasta la parte de las terminaciones del bulbo
nervioso que llegará a ser la parte del olfato y generará junto como un sistema plurisensorial la sensación o la percepción del gusto. Hablando justamente de esta sensación que ya decíamos, que sería sensaciones térmicas, táctiles, de la misma propiocepción que tenemos en el mismo, de la textura de los alimentos, tendremos algunas, o se activarán ciertas proteínas que van a generar, aparte de la sensación gustativa, van a generar pues ya sea la sensación de respuesta tanto inflamatoria como respuesta dolorosa y generarán también un estímulo o un impulso. Y en o cuando hablamos de esto, pues es que se activan las proteínas, en particular la TRPV1, que es una proteína que va a tener un receptor que va a estar alrededor de las células nerviosas, de los receptores en el epitelio, y que estará o se activará cuando las temperaturas de nuestros alimentos se aumenten a más de 40 grados, a más de 40 grados centígrados. Esta, que es esta de acá, sí alcanzan a ver mi presentación, ¿verdad? Esta de acá es la que se activa justamente cuando la temperatura aumenta. Esto genera un impulso doloroso y este impulso doloroso generará pues una sensación de ardor o quemazón en la boca, que es muy característica en un alimento que comemos justamente nosotros los mexicanos, que es el picante o el chile. El chile tiene esta proteína que se llama capsaicina, que generará esta sensación porque activa justamente, eleva la temperatura y al elevar la temperatura se activa esta proteína, estos receptores de esta proteína para que posteriormente se genere una respuesta tanto dolorosa como inflamatoria. Eso pasa con el chile, que es la capsaicina. Hay otro alimento que, por ejemplo, es la peperina, que es que genera la pimienta, que también se siente una sensación de picor. Otro puede ser el tiocinonato, que es la mostaza. Y hay otro que son, por ejemplo, hay un sulfuro y el gingerol que lo dejan o que expulsa un alimento como será el sulfuro será el ajo y el gingerol es el jengibre. Estos alimentos que serían considerados como especias van a justamente a activar estos receptores de la TRPV1, esta proteína, en los receptores nerviosos del dolor y generarán justamente estas sensaciones. Junto o combinada con la percepción del alimento que tiene, por ejemplo, salado, dulce, ácido, generará una sensación de mayor sabor dentro de la boca. Hablando de los sabores, ya decía su compañera que, bueno, y también el artículo, que teníamos anteriormente una topografía o disposición topográfica de los sabores o la predicción de los sabores. En el artículo nos menciona que no necesariamente ciertas papilas van a ser responsables de cierto sabor, sino más bien es la cantidad que tenemos del compuesto químico que va a activar justamente estos receptores y que pues bueno, al haber mucho mayor cantidad de sustancia, ya sea salado, dulce, de acuerdo que se una al receptor, pues generará esta sensación mucho más o tendrá una especificidad ante este sabor. Pero todas las papilas pueden percibir tanto los sabores ácidos o dulces, amargos o salados, sin necesidad de que toda la condición del sabor sea en solamente enfocado solamente en una papila. Ahora, también hablando de el otro sabor, que es el umami, que acá no lo platicamos, el sabor umami significa, bueno, es un término japonés, significa sabroso o sí, sabroso. Y es un sabor complejo
pero que nos lo da el glutamato y el aspartato, glutamato monosódico y el aspartato. Entonces, esos son los alimentos que tienen o contienen el glutamato monosódico y el aspartato, generarán una sensación de bienestar y eso se traducirá justamente en una en un sabor un tanto más agradable. Este sabor, el sabor umami, está también relacionado con los receptores gustativos. Estará también bueno, también los receptores que tenemos en las papilas, que serán los botones, con el poro gustativo y las microvellosidades, entrarán en contacto. Igual va a despolarizar nuestra célula para soltar los canales de calcio, pero generará una sensación más placentera y por eso se conocerá como un sabor sabroso. ¿Dónde está presente este sabor? Por ejemplo, el glutamato monosódico o el aspartato va a ser en carnes, en verduras, en carnes, verduras, que sería por ejemplo el tomate, en quesos, ¿de acuerdo? Y es ahí como cuando nosotros agregamos o también en la comida procesada le agregan glutamato a los alimentos, van a hacer que se potencialice este sabor y sea más adictivo. Y entonces este glutamato es lo que algunos comidas le agregan. Este glutamato está presente, por ejemplo, en el caldo de pollo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, o bueno, si ustedes cocinan o han cocinado, el caldo de pollo es una de los aditivos que se le pone a las sopas, que a los calditos, a las salsas, a las enchiladas, a todas estas cosas que nosotros también tenemos. Y eso es porque justamente potencializa este sabor umami. Entonces, muchos de los alimentos que nosotros tenemos son sabrosos porque tenemos este glutamato presente en los alimentos. Pasa lo mismo, pero de manera inversa, o sea, me refiero a que esta proteína, este receptor de proteína, va a activarse con los alimentos calientes y va a activarse con los alimentos fríos. Entonces, va a detectar todas las partes frescas que tenemos en la boca, los cambios de temperatura que generarán, pues, el frío. Helados, paletas de hielo y ciertos alimentos que generan esa sensación de frescor. El eucalipto, el mentol, ¿de acuerdo? O la menta, la hierbabuena, van a tener esa sensación de frescura en la boca y eso está dado porque pues obviamente se activan estos receptores. Esos receptores no son entonces, no están percibiendo un sabor en particular, simplemente están transmitiendo el impulso o la sensación, la percepción táctil, la propiocepción, y eso va también a mezclarse con ciertos sabores, ya sea dulce, salado, para potencializar este sabor. ¿De acuerdo? Y es por eso que también ciertos alimentos tienen más o menos sabor cuando nosotros los comemos fríos o los comemos calientes. Por ejemplo, las paletas heladas o las paletas dulces las paletas de hielo van a tener una cantidad mayor de dulce o de concentración de azúcares cuando son helados porque se percibe mucho menos, o sea, la percepción de las papilas en el sabor dulce va a disminuir esa sensación y va a percibirse mucho menos ese sabor dulce. Y por eso les agregan mucho más azúcares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Últimamente hemos platicado, bueno, se ha escuchado muchísimo la pérdida del gusto en las enfermedades respiratorias, en este caso hablando en particular de esta enfermedad que nos tiene en casa, ¿no? Que será el COVID o la COVID, ¿no? Y entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero perdemos el gusto y el olfato, y eso es justamente porque se relaciona con la salida de los
cuando nosotros masticamos nuestro alimento, decimos que van ciertos gasecitos o ciertas partículas, se elevan y suben a tocar la mucosa olfatoria, y a partir de ahí se transmite el impulso. Entonces, la mayoría de la disminución de la percepción del sabor será relacionada con un daño en la mucosa olfatoria. Entonces, la percepción del sabor es justamente por esta parte de que la mucosa olfatoria está dañada, y al estar dañada pues generará una ageusia, ¿de acuerdo? Eso tendrá que ver entonces con la parte inflamatoria que genera el virus, y también con hacia dónde o hacia qué mecanismos se orienta la, la enfermedad, porque recuerden que cuando percibimos los olores, y lo mismo decía el artículo, la parte gustativa de los sabores va a ser meramente epitelial, y las células se van a regenerar después de 2 semanas. Se van a regenerar gracias a esa célula basal. Pero cuando nosotros tenemos una disminución de la capacidad olfatoria, que esas ya la percepción del olfato ya será de origen nervioso meramente y no epitelial, entonces ahí tendremos más afectaciones, y eso pues va a generar un tiempo más largo de recuperación. Se dice que la pérdida del gusto y del olfato puede seguir después de 2 semanas de que nosotros hayamos presentado estos síntomas, y hasta que nuestro conteo viral sea menor es cuando va a ir disminuyendo nuestra pérdida del olfato, y va a ir regresando poco a poco. Va a ir regresando primero el sentido del gusto y el olfato. Como está en relación con el olfato, podemos percibir sin problema los cambios de temperatura, esta parte de los alimentos que les mencionaba, la parte de la menta o el mentol, la parte de la capsaicina por el chile, la pimienta, toda la parte picosa, todo lo que genere molestia, dolor o irritación, se puede seguir percibiendo sin tener la percepción de salado, dulce, amargo o ácido. Hay ciertas pruebas que hacemos para para realmente darnos cuenta si hay una pérdida de sabor, o si simplemente la comida no te sabe, pero eso es porque toda la mucosa de la parte olfativa está inflamada, y eso disminuye mucho la capacidad de la recepción del olor, y por lo tanto pues tiene relación con la parte del sabor. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas hasta aquí con algo de esto? No, doctora. No, todo bien. Muy bien. De todos modos, les voy a poner un articulito para que ustedes lo puedan leer y lo puedan revisar. Y pues si tienen alguna duda, pues ahí se aclara un poquito más. Hablando esto de la parte del SARS-CoV-2, ¿no? Ahora, ya dejamos de lado la parte de la forma o la parte de la lengua, ya quedó terminada. Lo único que me gustaría agregar en esta parte, pues es la parte del piso de la boca. En cuanto a generalidades de la boca, pues ya revisamos la parte del paladar, paladar blando y duro, ya revisamos la parte de las mucosas, hablamos de la lengua, y ahora solamente vamos a hablar justamente de la parte donde descansa nuestra lengüita, que es nuestro piso de la boca. El piso de la boca, es meramente un recubrimiento epitelial, es membrana mucosa que recubre toda la parte inferior de la lengua. Está igual adherida a las estructuras subyacentes. En este caso pues puede ser ciertos músculos. También tiene epitelio no queratinizado, tiene también la salida de ciertos conductos que son la parte de acá abajo, que son los conductos excretores de las glándulas salivales mayores, la sublingual y submandibular. Tenemos el frenillo tectolingual, y que va a generar pues y va a ayudar a limitar los movimientos de la lengua. Asimismo vamos a tener glándulas sublinguales que van a estar pues revistiendo toda la parte de la mucosa inferior de la lengua, ¿de acuerdo? Es muy vascularizada, y toda la vascularización se relaciona con la vascularización de la lengua. Será la lengua, la arteria lingual profunda, ¿de acuerdo? Entonces,
hablando ya de entonces, ya vimos los límites superior, inferior, la parte de la lengua y los bordes laterales. Ahora hablaremos o regresaremos a los tejidos óseos, que bueno, ya dijimos que los tejidos óseos vienen o derivan, hablando de la carita, derivan de los arcos faríngeos. Estos, hablando del maxilar y de la mandíbula. Para que nosotros desarrollemos nuestro huesito, vamos a necesitar dos mecanismos. El primero es la histogénesis del tejido óseo y otro es ya la osificación como un mecanismo de formación del hueso. La osificación de los tejidos duros va a ser después de la 12ª semana y va a comenzar justamente primero una histogénesis del tejido óseo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, tenemos unas células mesenquimáticas, que son estas células que están en la periferia, y esas células mesenquimáticas de los arcos van a diferenciarse en unas células osteoprogenitoras que se llaman osteoblastos. Estos osteoblastos van a ser estimuladas por distintos factores de crecimiento, en particular uno que se llama proteína morfogenética ósea, que es BMP, y esta proteína morfogenética ósea va a hacer que estas células del mesénquima se diferencien en osteoblastos. Entonces, ya estas células van a comenzar a sintetizar toda la matriz ósea que va a formar nuestras trabéculas osteoides y que posteriormente se van a depositar ahí sales minerales que pues será la manera en la que se van a osificar literalmente, valga la redundancia, nuestros huesitos. ¿De acuerdo? Entonces, la forma en la que se osifican nuestros procesos, en este caso maxilar mandibular, será por sustitución del hueso o por remoción de tejido conectivo. Entonces, tendremos dos tipos de osificación. El primero será la osificación intramembranosa y el segundo será la osificación endocondral. Aquí me voy a regresar a esta parte porque recuerden que cuando vimos cómo se desarrollaban las estructuras, vimos que había una porción neurocraniana y una porción visceral. La porción neurocraniana pues estaba o formaba toda la caja ósea, toda la bóveda craneal y la base del cráneo. Y el viscerocráneo era los huesitos o la parte que pertenecía a la cara. Aquí también la porción neurocraniana y la porción visceral se va a dividir en neurocráneo y viscerocráneo. La porción neurocraniana, todos los huesos de soporte del cráneo, literalmente, y la porción visceral o el viscerocráneo será perteneciente a los huesos que pertenecen a la cara. En cuanto al neurocráneo, se va a dividir en dos porciones. En la porción que va a ser ya literalmente el desmocráneo o la bóveda craneal y el condrocráneo, que será la base del cráneo, la parte de abajo. Y el viscerocráneo, pues ya será los huesitos que van a formar meramente nuestra carita. Y entonces la porción neurocraniana, hablando del desmocráneo, será la osificación de tipo intramembranosa. Y el condrocráneo será de osificación endocondral. Y hablando del viscerocráneo, la mayoría de los huesitos tendrá la osificación intramembranosa. Ahora, me voy a regresar acá. Pero, ¿qué es la osificación intramembranosa y la osificación endocondral? ¿Alguien me quiere decir o se los explico yo? Ok, bueno, yo se los explico. Entonces, de estas células mesenquimáticas que estaban en los procesos, en los arcos faríngeos, se iban a formar unos centros que se llaman centros de osificación. De estos centros de osificación vamos a tener muchos capilares, muchas fibras colágenos, muchos osteoblastos, que estos osteoblastos van a elaborar una sustancia que se llama sustancia osteoide. A partir de esta se va a formar o van a formarse trabéculas que van a formar una red tridimensional de esponjosa. Esta red tridimensional va a tener espacios entre ellas que se van a llamar espacios intratraveculares que van a tener mesénquima y que a partir de esto ese mesénquima se va a transformar en médula ósea.
Entonces, el tejido mesenquimático que está alrededor, a la zona a las zonas de osificación se van a diferenciar. Se va a diferenciar en periósteo. Y a partir de esta estructura se van a originar nuevas trabéculas, ¿de acuerdo? Se van a dividir en dos. Un tejido óseo que se llama tejido óseo primario no laminar, que después se va a sustituir por un tejido óseo secundario laminar, ¿de acuerdo? Entonces, en la periferia, el huesito se va a compactar y después va a formar unas tablas, una tabla interna y una tabla externa que van a justamente a formar los bordes externos de nuestro huesito. Y en la parte intermedia vamos a tener el tejido óseo, que puede ser esponjoso o puede ser compacto. Este tipo de osificación, en la osificación intramembranosa, es el más común en los huesitos planos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de ellos, pues, será el maxilar, hablando de los huesos de la cara. De todos modos, acá les puse un cuadrito donde tenemos los huesitos que se osifican de tipo intramembranoso, que será el frontal, parietal, occipital, temporal, los nasales y los lagrimales. Maxilar, malar y palatinos. Hablando ahora de la osificación de endocondral, pues bueno, esta osificación también se conoce como osificación de cartílago o molde de cartílago hialino. Y esta quiere decir que este cartílago va a guiar la formación del hueso. Se va a remover ese cartílago y va a ser sustituido por huesito. Esto gracias a unos cambios histológicos que primero, o que que van a tener una secuencia. Primero, va a haber una proliferación e hipertrofia celular, va a haber proliferación de células óseas y una hipertrofia de este cartílago. Después va a haber una calcificación, acá está. Después va a haber una calcificación de la matriz cartilaginosa y posteriormente se va a erosionar esa parte para que haya una invasión vascular. Al final vamos a tener que ya se va a formar ese tejido osteoide y y más tarde, pues ya se van a depositar las sales minerales para pues mineralizar esta parte. Ahora, esta osificación endocondral necesitamos ya que tengamos la barra de cartílago formada. Este tipo de osificación es mucho más común en la parte por ejemplo, en la rama de la mandíbula donde se forman cartílagos secundarios. Pero la mandíbula tiene una osificación mixta, ahorita les explicaré por qué. Entonces, el tipo de osificación está relacionada con la futura función del huesito. Entonces, en las zonas de crecimiento que están expuestas a tensión, vamos a tener una osificación de tipo intramembranosa, que pueden ser estas de acá, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos una zona donde necesitamos que esté más firme y necesitamos que tenga mucho, o que la zona tiene mucho más presión puede ser ejercida por los músculos, vamos a tener una osificación de tipo endocondral, ¿de acuerdo? Y esto nos explicará justamente por qué ciertas estructuras se van a osificar de este tipo. El maxilar se da osificación intramembranosa porque tenemos, o es una zona de crecimiento que está expuesta a tensión. Y la mandíbula en la zona de la rama se va a osificar de tipo endocondral porque ahí se van a insertar, en estos cartílagos, se van a insertar los músculos de la masticación. Entonces, bueno, les hablaré ahora de cómo se osifica tanto la mandíbula como el maxilar. La mandíbula se va a osificar por un mecanismo diferente. Es un mecanismo diferente porque no sigue el cartílago y no lo remueve, sino simplemente la osificación va a estar alrededor del cartílago. El cartílago que desarrolla la mandíbula se llama cartílago de Meckel. Y este cartílago de Meckel
va a ser este cartílago primario que va a, o decíamos que la parte anterior, la parte ventral, va a servir como guía y sostén para la osificación de la mandíbula. La osificación de la mandíbula entonces se llama o se denomina yuxta paracondral. Se denomina, es yuxta porque significa al lado, para significa con, también junto y o paralelo, y condros significa cartílago, yuxta paracondral. Entonces es al lado del cartílago. Entonces no se sustituye, simplemente se osifica al lado de este cartílago. La osificación de la mandíbula va a comenzar a partir de la semana 6 a 7 de vida intrauterina y comienza en el ángulo que forman las ramas y la salida del nervio mentoniano y la salida del nervio incisivo cuando se separan para formar por la parte del dentario. Entonces, ¿cómo va a comenzar? Bueno, va a formarse un anillito óseo alrededor del nervio y luego se van a formar trabéculas que van a irse hacia atrás y hacia adelante y que van a justamente osificar los bordes laterales del cartílago de Meckel. Entonces, la osificación de la mandíbula va a ser gracias a la expresión del gen SOX9, que va a ser el que va a iniciar la formación o la osificación de la mandíbula y también va a ser la que nos va a ayudar al desarrollo del cartílago. El desarrollo en sus tres porciones, la porción ventral, porción intermedia y porción posterior o la porción distal. Y también intervienen ciertos factores de crecimiento de tejido conectivo, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento transformante beta, que van a hacer una señalización para que esta estructura crezca. Ya hablamos que entonces la porción ventral formará toda la parte de la osificación y será la guía de osificación hacia la parte ventral de la mandíbula, pero las partes posteriores, la porción intermedia que va a desarrollar el ligamento esfenomandibular y la porción distal que va a desarrollar los huesecillos del oído medio también van a osificarse. Ahora, la osificación o en la parte de las ramas de la mandíbula y van a surgir unos cartílagos que son independientes al cartílago de Meckel, que son los cartílagos secundarios. Estos cartílagos, que son los que están acá, aparecen a partir de la semana 12. Y estos cartílagos son la osificación meramente endocondral de la mandíbula. ¿De acuerdo? Entonces, la osificación será mixta. En la parte del cuerpo de la mandíbula será una osificación yuxtaparacondral y la osificación de los cartílagos será una osificación meramente endocondral. Entonces, hay tres centros cartilaginosos secundarios de osificación. Será el cartílago coronoides, el cartílago condilar y el cartílago angular. Hay un cuarto que es el cartílago simficiario mentoniano. Estos lo que van a hacer es que van a ayudar al crecimiento de la rama de la mandíbula, a que se forme también la articulación temporomandibular y va a servir como inserción meramente de los músculos de la masticación. Por eso decíamos que la osificación de la mandíbula el tipo de osificación tenía relación con si resistía o no la presión y la tensión. En este caso, hablando meramente de la presión que generan los músculos, pues bueno, vamos a necesitar que tolere presión para que estas zonas sean mucho más resistentes. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ya hablamos de la parte de los músculos y entonces, bueno, nos vamos a quedar justamente en esta parte, bueno, porque después ya el mesénquima o el crecimiento de la mandíbula va a tener relación meramente con que ya se formó, la mandíbula va a crecer entonces hacia la parte de abajo y hacia la parte de adelante para desarrollar pues toda la parte del cuerpo y la rama de la mandíbula va a crecer todavía más y van a seguir creciendo hasta pasar
pasando los 18 años de vida, nuestra mandíbula va a seguir creciendo y las articulaciones o todos los músculos que están alrededor, que están en relación con la articulación, van a dar mucho más aumento o van a seguir creciendo en diferentes trayectorias. Y esto dependerá justamente o ya tendrá relación con la parte atmosférica o la parte de los hábitos que pudieran o que pudiera tener el niñito, ¿de acuerdo? Entonces, la osificación de nuestra mandíbula es uno de los huesos que más tarde van a osificarse, ¿de acuerdo? Ahora, hablaremos después de la osificación o ya el crecimiento de la mandíbula. Hablamos ahora de la osificación del maxilar. El maxilar también han pasado la semana sexta de vida intrauterina, comienza a osificarse y esto, pues como es una osificación intramembranosa, será justamente por estos dos centros de osificación. Se encuentran dos centros de osificación en el maxilar. Un punto en la parte anterior que se conoce como premaxilar y un punto en la región posterior que se conoce como postmaxilar. La zona anterior está limitada por la parte de adelante por el conducto palatino anterior y lateralmente por las dos líneas que parten desde la parte de adelante hacia la parte de atrás de los incisivos laterales. ¿De acuerdo? Así esa parte de aquí. Y entonces, a partir de este centro de osificación premaxilar, van a formarse las trabéculas óseas y van a dirigir, o esas trabéculas se van a dirigir en tres direcciones. La primera, que sería hacia la parte de arriba, de acá, va a hacer o va a formar la parte de la apófisis ascendente, la parte anterior de la apófisis ascendente del maxilar. Hacia la parte de adelante va a direccionarse y va a alargarse y va a formar estas trabéculas hacia la espina nasal anterior. Y la parte de abajo va a ser en dirección apical hacia la apófisis alveolar de los incisivos. Esta es la única, el único centro de osificación que está a expensas de la formación o el desarrollo, bueno, junto con este de la región postmaxilar, en relación con el desarrollo de los procesos alveolares, del hueso alveolar que se forma a expensas de los gérmenes dentarios que se van a formar o desarrollar en ese maxilar. Entonces, la región, tanto en la mandíbula como en el maxilar, la región donde aparecen los dientes, se conoce como hueso alveolar o proceso alveolar y solamente crece cuando están presentes los gérmenes dentarios formados. Si no hay germen dentario formado, ese proceso alveolar no se va a formar y entonces esta trabécula ósea inferior no se va a formar. Luego, el centro posterior, el centro postmaxilar, las espículas óseas van a seguir 4 rutas. La primera, que va a ser hacia arriba también, que va a formar la parte posterior de la apófisis ascendente del maxilar, hacia arriba directamente para formar el piso de la órbita, hacia la parte posterior para formar la apófisis del cigomático, la apófisis malar, y hacia la parte inferior también formará el proceso alveolar, la parte posterior, o sea, el huesito de los caninos y premolares y molares. En este caso, hablando en el sector posterior de los molares y del canino. Y estas trabéculas van a formar toda la parte externa del maxilar. Ahora, ya que se inicia la osificación hacia esos espacios, o sea, de esos centros, va a formarse pues ya una osificación interna. La osificación interna es ya cuando se osifican los procesos palatinos para formar justamente el paladar duro, ¿de acuerdo? Entonces, el paladar, los huesos palatinos también se osificarán de manera intramembranosa, ¿de acuerdo? Entonces, también el maxilar, su crecimiento va a ser gracias a que tenemos unas suturas intraóseas y por desarrollo de ciertas cavidades. En particular, pues hablando del maxilar, las cavidades tanto maxilares como frontales. Y bueno, el crecimiento de este espacio va a ser entonces de tipo sutural, que vamos a tener o va a dividir el maxilar, la parte interna, en 3 planos. El plano hacia
hacia la sutura, que será un plano maxilomalar, que será esta parte de acá, hacia la parte del frontal, maxilofrontal, y hacia la parte del cigomático, que será la porción cigomática temporal, ¿de acuerdo? Y ya hablando del paladar, en sentido transversal, será pues la sutura palatina medial, y en crecimiento vertical, la sutura de la apófisis estiloides, ¿de acuerdo? Entonces, estas estructuras o esta parte del sistema estará a expensas justamente de la sustitución del cartílago por hueso y el crecimiento a la altura de las suturas para que posteriormente se posicione o se genere y se cierren estos espacios en la parte sutural. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos mecanismos de osificación que tenemos en la carita, hablando del maxilar y de la mandíbula. ¿Tenemos alguna duda? No, doctora. No, Muy bien. Doctora, Bueno. tengo una pregunta, perdón. Mande. En los factores de crecimiento que había dicho para el crecimiento de la mandíbula, ¿me podría repetir los que dijo, por favor? Los factores de crecimiento involucrados, sí, son el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento de tejido conectivo y el factor de crecimiento transformante beta. Ok, muchas gracias. De nada. El gen solo es el SOX9, ¿verdad? SOX9. Ujú. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, y entonces ahora hablaremos, vamos a tener a relacionar mandíbula con maxilar ahora, y será justamente eh, eh, la articulación temporomandibular, aunque no tiene relación directa con el maxilar. Recordemos que, bueno, nuestra articulación temporomandibular nos servirá justamente para tener una movilidad en la parte inferior de la cara, y esa movilidad pues nos va a ayudar o nos va a servir justamente para hablar, para masticar, para deglutir, para bostezar, y entonces tendremos la apertura bucal normal, ¿de acuerdo? Nuestra articulación temporomandibular es la articulación que se forma a partir de dos huesitos, el hueso temporal y el hueso maxilar. Perdón, el hueso mandibular. La articulación, entonces, es una que se forma por dos cóndilos. Es una articulación bicondilia. Y también, derecha-izquierda, y también tiene movilidad muy amplia, ¿de acuerdo? Es una movilidad, es una articulación meramente móvil o muy móvil, y por eso se conoce como una articulación de tipo diartrosis. Entonces, bueno, anteriormente la articulación temporomandibular era meramente lo que se representaba como los huesitos. Ahora se conoce como un complejo auriculo-temporomandibular. Y esto es porque necesitamos también la articulación de los huesos, sí, pero también necesitamos la intervención de muchas más estructuras. Necesitamos la intervención de músculos, necesitamos la intervención de los dientes, la intervención del disco articular, de las membranas sinoviales, ¿de acuerdo? Entonces, este complejo articular generará justamente o formará nuestra articulación temporomandibular. Ya les decía que este complejo, esta articulación temporomandibular, será una articulación de tipo de artrosis por la movilidad que tenemos, bicondilia porque tenemos dos cóndilos, cóndilo del temporal, cóndilo de la mandíbula, y también es una articulación glinglimoide. Es una articulación glinglimoide porque tenemos movimientos de bisagra, de apertura y cierre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros abrimos y cerramos nuestra boca, eso es una apertura de bisagra. Pero también es una articulación compleja porque tenemos, como decía aquí, de artrosis es demasiado móvil, tenemos muchos más movimientos. Movimientos de ascenso y descenso, que son los de de glimoide, movimientos de protrusión y retrusión,
o sea, hacia adelante y hacia atrás, y movimientos, o sea, de propulsión y retropulsión, y movimientos de lateralidad, tanto centrífuga como centrípeta, que se conoce como diducción, que son movimientos hacia los costados, ¿de acuerdo? Que este tipo de movimientos complejos generarán pues una rotación mucho mayor en el cóndilo, la parte interna, y que generará pues obviamente diferente o que ayudará a generar diferentes funciones. Entonces, articulación bicondilia por los dos cóndilos del temporal y de la mandíbula, biartrosis porque es muy móvil, glinglimoartroideal porque tenemos movimientos de bisagra, pero también movimientos complejos como protrusión, retrusión y lateralidad o diducción, ¿de acuerdo? Ahora, hablando de este complejo temporomandibular, vamos a tener tanto músculos, huesos y ligamentos, aparte de otras más estructuras, que van a ayudar los músculos a activar esta articulación, los huesos a guiar la articulación y los ligamentos a limitar esta articulación, ¿de acuerdo? Entonces, los músculos de la masticación, preferentemente, pero también los músculos infra y suprayoideos ayudarán a que nuestra mandíbula ascienda y descienda. Los huesitos, que sería el temporal y la mandíbula, van a ayudar a que se mueva esa articulación. Y los ligamentos van a detenerlo como unas pequeñas liguitas para que no se sigan moviendo. ¿De acuerdo? Bueno, para que no se vaya o que se desaloje la mandíbula de su cavidad. ¿De acuerdo? Entonces, hablaremos justamente de los componentes que tiene esta articulación. Entonces, la articulación tiene dos cóndilos, mandibular y temporal. Una cavidad en el temporal es donde se aloja justamente el cóndilo de la mandíbula. Una membrana sinovial que va a generar un líquido sinovial. Un disco articular que es un medio de adaptación de la articulación. Y ligamentos que van a dividirse en extrínsecos e intrínsecos, un ligamento capsular externo que va a ser lo que va a rodear nuestra articulación y ligamentos colaterales citomandibulares que no son directamente o no que entran directamente en la articulación, pero también intervienen. Ahora, hablaremos primero de estas superficies articulares. Las superficies articulares son la superficie del cóndilo de la mandíbula, cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea. Estas superficies están revestidas por un tejido conectivo denso, mucho más espeso en la región auricular, funcional, que va a ser justamente la que va a tener contacto directo una con otra. Para que no choquen estas estructuras, vamos a tener esta estructura de tejido conectivo denso. Y entonces, nuestras estructuras pues serán justamente la mandíbula y el temporal. Les voy a hablar primero de la mandíbula y luego del temporal. Me voy a acercar aquí. Y entonces, bueno, tenemos que en nuestra mandíbula va a tener estas dos eminencias ovoidales en la parte posterior, en el eje mayor, que van a dirigirse hacia la parte de atrás y hacia adentro, y que van a unirse a toda la rama de la mandíbula por esta superficie más delgada, que es una estrechez, que se conoce como cuello del cóndilo también. Y que en la parte más anterior o en la parte más superior va a estar recubierta por este tejido conectivo. Esta superficie tiene forma elipsoidal, o sea, tiene forma como de balón. Y eso explicará la forma que genera o se forma, valga la redundancia, la parte que se encarga de detenerla será la eminencia articular. Esta eminencia articular está presente en el temporal. Ahora, esta eminencia articular, antes de hablar de la eminencia, hablaremos del cóndilo del temporal. Acá está la eminencia articular y acá está el cóndilo. El temporal, entonces, el cóndilo del temporal está formado por una raíz transversa que va hacia la apófisis cigomática y esta superficie es convexa por la parte externa y cóncava, que esta concavidad formará justamente la cavidad glenoidea donde se va a alojar este cóndilo del temporal. Por lo tanto, esta cavidad glenoidea tendrá esa forma como de
como de balón y va a estar limitada por la parte, va a estar limitada por la parte externa, por el cóndilo del temporal, por la parte de atrás, por la cresta petrosa, por la parte interna, por la espina del esfenoides y por fuera limitada por la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Esta cavidad glenoidea entonces está situada por detrás de este cóndilo del temporal y va a ser esta depresión profunda que también va a tener forma elipsoidal, que también va a tener el eje mayor dirigido hacia atrás y hacia adentro, porque es donde se va a alojar justamente nuestro cóndilo del temporal, ¿de acuerdo? Del cóndilo de la mandíbula. Ahora, para que estas dos estructuras entren y tengan relación cóndilo con cóndilo y cavidad glenoidea, vamos a tener un medio de adaptación o de acople. Este medio de adaptación o de acople se va a conocer como disco articular, que voy acá. Este medio de adaptación o de acople va a ser el que va a limitar, bueno, va a acompañar los movimientos y que va a hacer que estos movimientos o estas dos superficies no rocen, no choquen directamente, ¿de acuerdo? Este disco articular está formado por tejido conectivo denso. Por la parte interna tiene fibroblastos, tiene también condrocitos, tiene fibrocondrocitos que van a estar en toda la superficie toda la parte o toda la masa compuesta del disco articular. Este disco articular o estas fibras colágenas van a ser de colágeno tipo 1. Y este disco articular también va a tener proteoglucanos, va a tener también condroitinsulfato, que van a hacer justamente que este disco sea muy laxo, tenga esa viscosidad para que pueda ser comprimido y que pueda pasar o sobrepasar la superficie o la eminencia articular y llegar al cóndilo del temporal. El disco articular tiene una forma elíptica, si nosotros lo vemos, tiene como una forma de un eritrocito, tiene una parte aplanada en la parte central, como una donita sumida, en donde la parte más central va a ser una zona avascular y las zonas de la periferia van a estar vascularizadas. Va a medir aproximadamente unos 23 milímetros y va a tener un espesor de 14 milímetros aproximadamente. Se va a dividir en dos caras. La cara anterior y la cara posterior, la cara antero superior y la cara postero superior. Estas dos caras van a ser justamente que se divida en dos porciones la cavidad, una porción supradiscal y una porción infradiscal. Entonces, a partir o gracias a esas dos caras van a limitarse o van a conectarse. La parte anterior o la cara anterior va a servir como medio de inserción de uno de los músculos masticadores, que es el músculo pterigoide externo, en particular su porción superior del músculo pterigoide externo. Por lo tanto, el borde anterior del disco articular estará o se continuará con el pterigoide externo. Y la porción posterior tendrá relación con el cuello del cóndilo y con la cápsula articular, que ya lo hablaremos adelantito. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, tanto el disco articular como el cóndilo de la mandíbula van a formar o van a desarrollar la unidad estructural y funcional de la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque gracias a que este disco acompaña el movimiento del cóndilo de la mandíbula, ayudará a que tanto los músculos se activen como los ligamentos detengan y como las estructuras hagan su función particular, que será abrir y cerrar. Ahora, en las superficies óseas vamos a tener una membrana sinovial, ¿de acuerdo? Esta membrana sinovial pues es la superficie interna que tiene
esta cavidad o este espacio que tendrá relación con con la articulación y que tendrá o como función producir un líquido sinovial que va justamente a lubricar nuestra articulación. Entonces, esta membrana sinovial está formada por tejido conectivo que va a tapizar justamente todas las superficies articulares y y se va a dividir en dos capas. La primera es la capa íntima, que va a tener relación con las cavidades articulares, y la externa, que tiene relación con el disco articular, ¿de acuerdo? Va a tener células como macrófagos, va a tener también células que van a ayudar a formar y a fagocitar ciertas eh, células y que van a formar ácido hialurónico. Bueno, también se va a secretar ácido hialurónico gracias a esta membrana sinovial, que va a ser justamente uno de los componentes principales del líquido sinovial, que va a ser un líquido que es una ultrafiltrado sanguíneo, de plasma sanguíneo, que va a tener, aparte de ácido hialurónico, aparte de las células de los macrófagos, va a tener mucina, va a ser muy viscoso y va a ser de color blanco amarillo. Este líquido sinovial hidratará y nutrirá, digamos, gracias también a los glucosaminoglucanos, la parte de la articulación y el disco articular. Digamos que es como un aceitito que va a generar o formar justamente nuestra articulación. ¿De acuerdo? Entonces ya decíamos que teníamos macrófagos, decíamos que teníamos células secretoras que iban a secretar ácido hialurónico, lubricina, mucina, y va a ser ese líquido amarillo viscoso, y que también vamos a tener unas células en la periferia de la membrana sinovial que van a ser células dendríticas. Esas células dendríticas van a servir como mecanorreceptores de una sensación de presión, y esta la tenemos presente cuando nosotros masticamos los alimentos. Eso también se puede percibir hasta esta articulación, porque la articulación tendrá estas células dendríticas que servirán como mecanorreceptores para la masticación. Luego se ponen en función en la masticación. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá está lo que ya les había dicho, del ultrafiltrado, del color. Ajá. El disco articular ya está. Y luego tenemos ligamentos ligamentos articulares en la cápsula articular. Los ligamentos son estructuras que se van a unir a los huesos articulares y están formados por haces densos de fibras colágenas que van a estar como acomodadas en sentido paralelo y que van a ayudar tanto a limitar los músculos como a los movimientos, como a soportar mejor las fuerzas de la masticación en este caso. Tiene ligamentos principales, la articulación temporomandibular, y tiene ligamentos que no son principales. Los ligamentos principales van a ser el ligamento capsular, los ligamentos temporomandibular y los ligamentos laterales. Los ligamentos accesorios son el ligamento pterigomandibular, esfenomandibular y estilomandibular. Entonces, hablaremos ahora de los ligamentos. También tienen o están formados por tejido conectivo denso, que van a estar también formados por colágeno tipo 1 y que tienen dos capas. Una capa externa fibrosa, que es ese tejido conectivo o fibras de colágeno, más bien tipo 1, y la parte interna, que es mucho más delgada y tiene simbiotelio, que son estas células que nos van a ayudar a secretar el líquido sinovial, que este simbiotelio está acá. La simbiotelio, entonces, serán las células que van a justamente a secretar nuestro ácido hialurónico y que, bueno, estarán presentes también en los ligamentos. Ahora,
Los ligamentos o la cápsula articular, que esta no está acá, y me iré a esta parte de acá. ¿Qué será esta parte de acá? Que es el ligamento capsular o la cápsula, que es lo que recubre justamente nuestra articulación. Se va a unir por arriba al periósteo del hueso temporal y por abajo al periósteo del cuello del cóndilo. Va a envolver justamente la articulación. Aparte de esta función de envolver, la articulación va a retener el líquido sinovial y va a oponer resistencia cuando nosotros tengamos un movimiento exagerado, ya sea medial, lateral o vertical. Tiene dos capas, ya les decía, la capa externa y la capa interna, que la capa externa tiene esta parte del colágeno y la parte interna esto simbiotelio, que va a formar este líquido sinovial. Y tiene muchos haces que van a formar justamente o le van a dar la característica de tejido denso alrededor de nuestra articulación. Luego tenemos el ligamento temporomandibular. Este ligamento temporomandibular tiene dos caras. Voy a ir acá. Este ligamento temporomandibular. Bueno, hablando de los ligamentos, ya hablamos de la cápsula, vamos a tener dos tipos de ligamentos. Ligamentos intrínsecos que están justamente en la parte interna de la articulación y los ligamentos extrínsecos, que estos ligamentos extrínsecos también se conocen como ligamentos accesorios. Los ligamentos intrínsecos que tienen relación meramente con la articulación van a ser dos: el temporomandibular o lateral externo y el lateral interno. Entonces, el ligamento temporomandibular también se conoce como lateral externo. Y este ligamento temporomandibular va a tener dos porciones, una porción oblicua y una porción horizontal, que son estas de acá. Entonces hablaremos de este ligamento lateral interno, que será justamente el ligamento temporomandibular, perdón, ligamento lateral externo, que será el ligamento temporomandibular, y hablaremos del lateral interno, que este está meramente hablando por la parte interior de nuestra articulación, que estará por detrás de esta estructura. ¿De acuerdo? Ahora, el ligamento lateral interno va a estar o se va a insertar y se va a originar. Los dos se insertan. Uno se va a insertar en una porción superior y uno va a tener una inserción inferior. La inserción superior va a ser por fuera de la base de la espina de los esfenoides. Déjenme lo encuentro, no está acá. Y la parte, acá. Y la parte inferior va a darnos lugar o va a envolver la porción intero o postero interna del cuello del cóndilo. La función de este ligamento, digamos que está paralelo a esto y está en la parte interna. La función de este ligamento lateral interno será ayudar a la suspensión de la mandíbula conteniendo ese movimiento suspensorio. O sea, en el momento que nosotros abrimos nuestra mandíbula, este ligamento lateral interno limita la apertura bucal de nuestra mandíbula. ¿De acuerdo? Ahora, el ligamento temporomandibular es uno de los ligamentos más importantes. Tiene la parte externa y la parte interna, que voy a ir a ponerlos acá, y que también se conoce como temporomandibular o ligamento lateral externo. Y se va a dividir en dos porciones, una porción oblicua y una porción horizontal. La porción oblicua, les voy a cambiar acá. Esta es la porción oblicua. Las dos porciones o los dos se van a iniciar o van a tener su origen en el borde inferior del tubérculo cigomático,
o sea, las dos porciones, borde inferior del tubérculo cigomático, y el oblicuo va a hacer que sus haces vayan justamente de manera oblicua o en diagonal hasta llegar, o descenderá entonces hasta llegar a la porción postero externa del cuello del cóndilo. Y el ligamento horizontal, o la porción horizontal del ligamento temporomandibular, o ligamento lateral externo, será entonces igual, iniciará desde el borde inferior del tubérculo cigomático hasta rodeará todo el polo, la parte externa del cóndilo, y llegará hasta la porción posterior del cóndilo y la región posterior del disco articular, que digamos que en menor medida ciertos haces tocarán el disco articular, ¿de acuerdo? La función de este ligamento será mantener los movimientos dentro de los límites de la articulación, o sea, que no se desaloje nuestro cóndilo de la eminencia ni sobrepase el cóndilo del temporal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los ligamentos externos o extrínsecos. Estos ligamentos extrínsecos van a estar por fuera de la articulación, pero también van a limitar los movimientos. Y aquí tenemos tres. Uno va a ser el ligamento esfenomandibular, otro va a ser el ligamento estilomandibular y el último va a ser el ligamento pterigomandibular. Hablaremos entonces del esfenomandibular. Ligamento esfenomandibular. Este ligamento esfenomandibular, entonces tiene también dos inserciones. Bueno, viene de arriba hacia abajo. Tendrá la porción superior por la porción externa de la espina del esfenoides y por la parte inferior, o sea, llegará a la mandíbula, al vértice y al borde posterior de la mandíbula. Y este ligamento va a limitar los movimientos de lateralidad de la mandíbula, el esfenomandibular. Y luego tenemos este que es el estilomandibular, que espero que lo recuerden porque es el que se desarrollaba justamente del primer arco, ¿se acuerdan? Bueno, de la porción intermedia del cartílago de Meckel. Este ligamento estilomandibular se extiende o viene desde el ápex y la cara adyacente de la apófisis estiloide hasta el ángulo y borde posterior de la mandíbula. ¿De acuerdo? Y la función de este es que limitará los movimientos de rotación y de protrusión de la mandíbula. ¿De acuerdo? Ahora, después tenemos el otro ligamento, que es el ligamento pterigomandibular. Este ligamento aquí no se ve y no encontré una imagen muy bonita donde se vea, pero bueno, espero que se lo imaginen. Viene desde el ala interna de la apófisis pterigoides, del esfenoides, y se va a insertar en la línea oblicua interna de la región posterior del último molar. Espero, déjenme ver si lo encuentro. Y la función de esta será que limitará los movimientos de apertura excesiva de la boca. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver si acá no está. Pterigomandibular. Ligamento pterigomandibular. Bueno, le vamos a poner este. No se ve. Aquí está. Chun, chun. Espérenme tantito, ahorita se los pongo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. No, No, doctora. No, doctora. Gracias. Acá se los pongo. Aquí. Ahí está, a ver si se alcanza a ver. Acá está. El ligamento pterigomandibular. ¿De acuerdo? De atrás hacia adelante.
Entonces, desde la parte del ala interna de la apófisis pterigoides hasta llegar a la línea oblicua interna de la mandíbula por atrás del tercer molar. ¿De acuerdo? Y limitará los movimientos excesivos de apertura de la boca. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, antes de llegar o de pasar a la parte de cómo se desarrolla nuestra articulación temporomandibular, voy a platicarles de lo que tiene relación con la articulación, que son los músculos. Entonces, los músculos de la masticación, se sigue viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, los músculos de la masticación ya dijimos que vienen o derivan de ese primer arco faríngeo, y esos músculos de la masticación son los que intervienen directamente en la función de la articulación temporomandibular. Los músculos de la masticación, entonces, son músculos que van a participar en valga la redundancia, en la masticación, en formar esta palanca para, bueno, esta contracción para que las fuerzas y la fuerza directamente aplicadas con los músculos junto con los molares trituren y destruyan nuestros alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, vamos a tener músculos elevadores y músculos depresores. Los músculos elevadores son los que se consideran como los músculos de la masticación. Y lo que nos van a ayudar es justamente a elevar, a protruir y a mover lateralmente nuestra mandíbula. Los músculos de la masticación van a ser el macetero, el temporal y los dos pterigoideos, lateral y medial. El primero de ellos, se los pongo acá en un cuadrito, va a ser el macetero. El macetero es uno de los músculos más grandes, es uno de los más potentes de los músculos masticadores y elevadores, y va a tener o va a estar ubicado o se relaciona directamente. Ay, se me va a acabar la batería, espero que no se me acabe porque no la tengo. Se va a, si se me apaga si se acaba la sesión, discúlpenme, se me va a acabar mi batería y creo que ya no tengo un contacto cerquita por aquí. Pero espero que me voy a apurar. Entonces, tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Entonces, el macetero se originará de los 2/3 anteriores del arco cigomático, su porción superficial, y la porción profunda del tercio posterior del arco cigomático, y se va a insertar en la tuberosidad maceterina en el ángulo de la mandíbula. Acá está, ¿no? El músculo macetero, entonces, tiene relación superficial, bueno, se relaciona superficialmente con la glándula paratiroides y profundamente con la mandíbula. Este músculo, al igual que todos los músculos de la masticación, van a estar inervados por el par craneal 5, que tiene de ahí deriva su rama mandibular, y en particular está inervado por el nervio maceterino, ¿de acuerdo? Va a generar la función o va a actuar justamente como el que va a ayudar a cerrar o elevar la mandíbula, y por lo tanto va a ser el que lleva la mayor fuerza hacia los molares, ¿de acuerdo? Entonces va a ayudar a triturar la comida. Entonces la acción de este macetero es elevar y protruir la mandíbula. Protruye la mandíbula junto con uno de los músculos que también se desarrolla de este primer arco, que es el vientre anterior del músculo digástrico. ¿De acuerdo? Que no se considera músculo de la masticación. Ahora, el siguiente músculo es el músculo temporal. El músculo temporal está agrupado en fascículos y tienen 3 direcciones estos fascículos. Una parte anterior, una medial y una posterior. Se origina en la fosa temporal del hueso temporal y estará insertado en la apófisis coronoides de la mandíbula.
Recuerden que veíamos los tipos de osificación y en esta parte la osificación es justamente acá. Recuerden que teníamos los cartílagos secundarios, cartílago coronoides, en donde se va a insertar este músculo temporal. Teníamos nuestro cartílago angular, que es justamente donde se va a insertar el macetero, ¿de acuerdo? Entonces, y tenemos acá el cartílago condilar, que ya será el que nos va a donde se va a insertar el pterigoideo. Ahora, la acción de sus fibras. Las fibras verticales van a ayudar a elevarla y las fibras horizontales van a ayudar a retraerlas. Entonces, la parte anterior va a ayudar a elevar la mandíbula y ayuda a posicionar la mandíbula en una situación de esfuerzo. Quiere decir que cuando nosotros hacemos movimientos de protrusión, se va a reposicionar la mandíbula. Al igual que las fibras, bueno, la porción medial de estas fibras va a ayudar justamente a elevar la mandíbula, pero también a ayudar al macetero para que también eleve la mandíbula. O sea, van a ayudar, van a entrar en sinergismo las fibras mediales y la del macetero. Y la parte posterior también va a ayudar a la elevación, pero va a ayudar también a la retrusión de la mandíbula. ¿De acuerdo? Hacerlas hacia la parte posterior. También si se activan de manera unilateral, vamos a tener o ayudar a los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Eso quiere decir que va a generar movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? La inervación también es el trigémino a partir del nervio mandibular a través de los nervios temporales profundos. ¿De acuerdo? Y en menor medida pasa por esta zona la rama temporofacial del nervio facial. ¿De acuerdo? Entonces también podremos tener alguna o cierta inervación del par craneal 6, aunque en menor medida. Luego tenemos el pterigoideo externo. Este es uno de los músculos que se involucran directamente o están en íntima relación con la articulación temporomandibular, porque ya les decía que tiene relación con el disco articular, ¿de acuerdo? Está constituido por dos haces, uno superior y uno inferior, o cabeza superior y cabeza inferior. La parte superior se origina en el ala mayor del esfenoides y se va a insertar en la articulación temporomandibular, en particular en el disco articular, que ya dijimos que seguía como continuación. Y la cabeza inferior se origina en la lámina pterigoidea lateral y va a insertarse en la apófisis condilar o en el cuello del cóndilo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, los dos fascículos o las dos partes van a hacer movimientos diferentes. La parte superior va a traccionar el disco hacia adelante y hacia la parte interna. ¿Para qué? Para que se protruya la mandíbula. Y la porción interna, ¿de acuerdo? Perdón, la porción inferior va a hacer que el cóndilo se vaya hacia adelante y hacia abajo. Y eso va a hacer que se protruya la mandíbula, ¿de acuerdo? Y también va a actuar con movimientos de lateralidad, más la parte inferior o la cabeza inferior del pterigoideo. Entonces, este músculo va a intervenir tanto en la apertura, en la propulsión, en la lateralidad de la mandíbula, ¿de acuerdo? Y va a actuar junto con los músculos depresores para la apertura y el cierre de la boca cuando estemos masticando, ¿de acuerdo? El último músculo, pero no menos importante, es el pterigoideo medial o pterigoideo interno, ¿de acuerdo? Este pterigoideo también va a tener dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda y superficial. La superficial es un poquito más delgada. Viene viene de la tuberosidad del maxilar, ahí se origina y se inserta en la tuberosidad pterigoidea en la cara medial
del ángulo de la mandíbula por la parte interna. Y la cabeza profunda, la cara medial de la lámina pterigoidea lateral y la fosa pterigoidea. Y también llegará a la tuberosidad pterigoidea de la cara medial del ángulo de la mandíbula. El músculo pterigoideo interno va a actuar junto con el macetero para hacer movimientos de elevación y de propulsión de la mandíbula, o sea, a protruir la mandíbula. Este músculo, el pterigoideo medial, va a estar también inervado por el trigémino, por el nervio mandibular, a través del nervio pterigoideo, igual que el otro, y el pterigoideo lateral. ¿De acuerdo? Y aquí están puestos nuestros musculitos, pterigoideo interno, macetero con sus 2 porciones, nuestro pterigoideo externo con su cabeza superior y su cabeza inferior, que se inserta en el cuello y en el disco articular, y nuestro musculito temporal. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, No, doctora. 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 ¿No? Muy bien. Bueno. Y entonces vamos a tener... ¿Qué creen? Que ya se me va a acabar se me va a apagar mi computadora. Me queda 8% de batería. Entonces me voy a quedar hasta aquí para que no me quede a la mitad del desarrollo embriológico de la articulación. La siguiente, bueno, para esta clase, la siguiente clase no vamos a tener tarea. La siguiente clase pues vamos a terminar de ver los músculos de la expresión facial. Vamos a ver los músculos infrayoideos y suprayoideos, y vamos a ver el desarrollo embriológico de la articulación temporomandibular. ¿De acuerdo? Entonces, me quedo hasta aquí para que no me vaya a quedar a la mitad. ¿Dudas? No, doctora. ¿No? No, doctora. Todo ¿Bien? bien. Bueno, ¿quién participó? ¿Nada más, Jessica? Sí. Vale. Bueno, les paso lista, ¿va? No se me va a apagar ya. ¿7PM5? Sí. 7PM5. ¿Está Viridiana? Presente. Jocelyn, Presente. Presente. Cristian, Presente. Jessica. Presente. Es que hay 2. Valerie, Presente. Brenda, Presente, doctor. Alan, Presente, doctora. Luis Manuel, Presente, doctora. Brandon, Presente, doctora. Luis Fernando, Presente, doctora. Valeria, Presente. Alexa Presente. y Fernanda. Presente. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Perdónenme que tenga que terminar la clase ahorita, pero se me va a acabar mi computadora y no traje mi cargador. Cualquier duda me escriben, y pues esta semana no tienen tareas, es que disfruten mucho su semana. Nos escuchamos la siguiente semana, ¿vale? Cuídense. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta doctora, luego. igualmente. Bye, que estén bien. Bonito día. Igualmente, gracias.